Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, queridos alumnos de TECOL, vamos a continuar la segunda sesión del Sistema Nacional de Protección Civil y vamos a entrar en las actuaciones, en las tres primeras, que es anticiparse, prevenir y planificar. Bien, vamos a por ellas. Aquí tengo, lo primero que he hecho es un pequeño índice para que tengáis claro cuando continuemos hablando de cada una de ellas, os he puesto todas. A, anticipación. B, prevención de riesgos. C, planificación. Respuesta inmediata, recuperación y evaluación e inspección del sistema. Un poco lo que hemos visto al principio, ¿no? Y por fin la cooperación y coordinación. Esto es importante por lo menos para tener una idea clara de todo el desarrollo que nos queda sobre esta ley. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Anticipación. Red Nacional de Información sobre Protección Civil, gestiona el CNSG. Mapa Nacional de Riesgos. El CNSG es este. El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencia de tal. Protección Civil, que pertenece a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. Bien. ¿Esta red qué contiene? Mapa Nacional de Riesgos. Catálogos oficiales de actividades que puedan originar una emergencia. Registro informatizado de los planes. Catálogos de recursos mobilizables. Registro Nacional de Datos sobre Emergencias y Catástrofes. Prevención de riesgos. Política de prevención. Fondo de prevención de emergencias. Red de Alerta Nacional de Protección Civil, Ministerio del Interior, gestiona el CNSC. Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil, CNSC, Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Ministerio del Interior. Gestiona la Red Nacional de Información sobre Protección Civil. Elabora un Plan Nacional de Interconexión de Información de Emergencias, previo acuerdo del Consejo Nacional. Centro de Coordinación Operativa en las Emergencias de Interés Nacional. Punto de contacto del Mecanismo de Protección Civil de la UE. A ver. Bueno, seguimos. La siguiente es la prevención de riesgos. Prevención de riesgos. Política de prevención. Fondo de prevención de emergencias. Red de alerta. Bien, ya habíamos visto este Centro Nacional hace todo este asunto. La Red Nacional de Información gestiona esta Red Nacional de Información. Este centro es muy importante en toda esta dinámica. Gestiona la Red Nacional de Información sobre Protección Civil. Elabora un Plan Nacional de Interconexión de Información de Emergencias, previo acuerdo del Consejo Nacional. Centro de Coordinación Operativa en las Emergencias de Interés Nacional. Veremos que hay emergencias de interés localizadas y las de interés nacional, porque cada comunidad autónoma tendrá su propio centro de coordinación, pero ya con todo este interés nacional, pues entra este Centro Nacional de Seguimiento. Punto de contacto del Mecanismo de Protección Civil de la UE. Bien, es el punto de contacto, no sería el Ministerio del Interior, sino este Centro Nacional de Seguimiento. La tercera, planificación. Planificación. Norma básica de protección civil. Planes de protección civil. Plan estatal general. Planes territoriales, de ámbito autonómico o local. Planes especiales. Planes de autoprotección. Bien, en la siguiente sesión veremos el resto. Aquí lo que ocurre es que, claro, como está todo aquí metido, venga, vamos a terminarlo. Vamos a terminarlo, sí. Respuesta inmediata.
Servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil. Centro de coordinación operativa. Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil. Bien, aquí vemos centro de coordinación operativa, que van a ser las comunidades autónomas o en el lugar donde se desarrolle el suceso. Y también hemos dicho que para las emergencias de interés nacional, pues el Centro Nacional de Seguimiento, coordinación y coordinación de emergencias de interés de protección civil. A ver, un momentito que me aclare yo. Que es este. Para lo nacional. ¿Vale? Y por último, en respuesta inmediata hay que tener en cuenta la disponibilidad de medios. Disponibilidad de los recursos del Estado. Del Estado. Cada comunidad autónoma, después en su parte, la parte de su competencia, tendrá la disponibilidad en los suyos propios. Recuperación. Procedimiento de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Sí, el procedimiento de declaración de zona afectada gravemente va a suponer que que los presupuestos generales del Estado apoyen de manera extraordinaria, o sea, dinero para estas zonas en recuperación. Seguimiento y coordinación. Comisión de coordinación. Sí, es una comisión que va a ver cómo se gasta el dinero en esto. Y por último, vamos a comprobar si el sistema ha funcionado. Evaluación e inspección del sistema. Consejo Nacional de Protección Civil, Cooperación y Coordinación. Memoria anual del Sistema Nacional de Protección Civil, elabora, a propuesta del Ministerio del Interior para su elevación al Senado. Lo elabora el Consejo Nacional, elabora esta memoria y a propuesta del Ministerio del Interior lo eleva al Senado. Y también programas de inspección para el sistema en su conjunto. Programa de Inspección del Sistema Nacional. Comité Español de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas. Bien, todo lo que sea evaluación e inspección le corresponde al Consejo Nacional de Protección Civil. Por último, cooperación y coordinación. Cooperación y coordinación. Consejo Nacional de Protección Civil. Vuelve a repetirse. También los órganos territoriales. Órganos territoriales de participación y coordinación. Contribución al mecanismo de protección civil de la UE. Cooperación internacional. Bien, vamos a ver el Tabla esquema. 40. Fase. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. A anticipación. Red Nacional de Información sobre Protección Civil, gestionada por el CNSG. Mapa Nacional de Riesgos. Catálogos oficiales de actividades que pueden originar emergencias. Registro informatizado de planes. Catálogos de recursos Mouvalaisabals. Registro Nacional de Datos sobre Emergencias y Catástrofes. B. Prevención de riesgos. Política de prevención. Fondo de Prevención de Emergencias. Red de Alerta Nacional de Protección Civil, Ministerio del Interior, gestionada por el CNSC. Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, CNSC, bajo la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Gestiona la Red Nacional de Información sobre Protección Civil. Elabora un Plan Nacional de Interconexión de Información de Emergencias, previo acuerdo del Consejo Nacional. Centro de Coordinación Operativa en las Emergencias de Interés Nacional. Punto de contacto del Mecanismo de Protección Civil de la UE. C. Planificación. Norma básica de protección civil. Planes de protección civil. Plan estatal general. Planes territoriales, ámbito autonómico o local. Planes especiales. Planes de autoprotección. De respuesta inmediata. Servicios de intervención y asistencia en emergencias. Centro de coordinación operativa.
Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil. Disponibilidad de recursos del Estado. Recuperación. Procedimiento de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Seguimiento y coordinación, Comisión de Coordinación. Evaluación e inspección. Consejo Nacional de Protección Civil, Cooperación y Coordinación. Memoria Anual del Sistema Nacional de Protección Civil, elaborada por el Ministerio del Interior para su elevación al Senado. Programa de Inspección del Sistema Nacional. Comité Español de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas. Bien, aquí hay que llevar cuidado porque el punto de contacto del mecanismo en la Unión Europea es este Centro Nacional y el Consejo Nacional es el Comité Español de la Estrategia ante las Naciones Unidas, porque parece que es lo mismo, pero no lo es. Y por último, cooperación y coordinación. Consejo Nacional de Protección Civil. Órganos territoriales de participación y coordinación. Contribución al mecanismo de protección civil de la UE. Cooperación internacional. Este cuestionario nos va a solucionar muchas dudas. Cuestionario 43. Que gestiona la Red Nacional de Información sobre Protección Civil. Gestiona el Mapa Nacional de Riesgos, los catálogos oficiales de actividades que puedan originar una emergencia, el registro informatizado de planes, los catálogos de recursos MOUVAL y SAVALS y el Registro Nacional de Datos sobre Emergencias y Catástrofes. ¿Cuál es el objetivo de la política de prevención de riesgos? Establecer medidas y estrategias para prevenir y minimizar los riesgos de emergencias. ¿Qué es el Fondo de Prevención de Emergencias? Un fondo destinado a financiar acciones y proyectos relacionados con la prevención de emergencias. ¿Qué función cumple la Red de Alerta Nacional de Protección Civil? Proporciona alertas y comunicaciones rápidas en situaciones de emergencia. ¿Cuál es la tarea del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil, CNSCE? Gestionar la Red Nacional de Información y elaborar un Plan Nacional de Interconexión de Información de Emergencias. ¿Qué papel desempeña el CNSCE en las emergencias de interés nacional? Actúa como centro de coordinación operativa. ¿Qué es la norma básica de protección civil? Un conjunto de directrices y normas para la planificación y gestión de la protección civil. Bueno, aquí os pido disculpas porque me he comido mucho más de lo que pensábamos hacer en esta primera parte. Pero bueno, este cuestionario nos vale para esta primera parte y para la segunda. ¿Qué tipos de planes de protección civil existen? Plan estatal general, planes territoriales, planes especiales y planes de autoprotección. ¿Cómo se organiza la respuesta inmediata en emergencias de protección civil? A través de servicios de intervención y asistencia, y el Centro de Coordinación Operativa. ¿Qué recursos pone a disposición el Estado en situaciones de emergencia? Los recursos necesarios para responder eficazmente a la emergencia. ¿Cómo se gestiona la recuperación tras una emergencia de protección civil? Mediante un procedimiento de declaración de zona afectada y seguimiento por parte de la Comisión de Coordinación. ¿Qué rol tiene el Consejo Nacional de Protección Civil? Cooperación y coordinación entre los distintos niveles y entidades de protección civil. ¿Quién elabora la memoria anual del Sistema Nacional de Protección Civil? Es elaborada a propuesta del Ministerio del Interior para su elevación al Senado. ¿En qué consiste el programa de inspección del Sistema Nacional? En la realización de inspecciones periódicas para evaluar y mejorar el sistema. ¿Qué es el Comité Español de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas?
Un organismo que contribuye a la cooperación y coordinación en la reducción de desastres a nivel internacional. ¿Cómo contribuye España al mecanismo de protección civil de la UE? A través de la cooperación y la coordinación en el marco de este mecanismo. ¿Cuál es la función de los órganos territoriales de participación y coordinación? Facilitar la coordinación y colaboración entre diferentes niveles territoriales en protección civil. ¿Qué papel juegan los ciudadanos en el Sistema Nacional de Protección Civil? Tienen derecho a la información, participación y están sujetos al deber de colaboración en caso de emergencias. ¿Qué importancia tiene la cooperación internacional en la protección civil? Es fundamental para la gestión eficaz de emergencias que trascienden fronteras y para el aprendizaje mutuo en estrategias de prevención y respuesta. ¿Qué establece la ley respecto a la entrada en domicilios en caso de emergencia? La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana permite la entrada en domicilios cuando la naturaleza de las emergencias lo exija. Bien, comenzamos entonces con la primera fase. No sé si he sido muy ambicioso, pero bueno, en este tema puede ser que estemos 10 minutos más, pero ya al nivel que llevamos, quien está acostumbrado a ver los vídeos, ya sabe que puede estar 1 hora perfectamente. Pero el programa, ya con esto nos vamos a poner en 69 preguntas según las estadísticas, la estadística que ya sabemos histórica. Ya 69 preguntas está muy bien. Bien, fase A, anticipación. Anticipación. Objeto, determinar los riesgos en un territorio basándose en las condiciones de vulnerabilidad y las posibles amenazas, y comprende los análisis y estudios que permitan obtener información y predicciones sobre situaciones peligrosas. Red Nacional de Información sobre Protección Civil. Se crea con el fin de contribuir a la anticipación de los riesgos y de facilitar una respuesta eficaz ante cualquier situación que lo precise, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas. Bien. Es decir, la Red Nacional de Información pues, es justo para anticipar los riesgos y, en su caso, facilitar una respuesta eficaz. Esta red que va a permitir a todo el sistema. Esta red permitirá al sistema a. La recogida, el almacenamiento y el acceso ágil a información sobre los riesgos de emergencia conocidos, así como sobre las medidas de protección y los recursos disponibles para ello. B. Asegurar el intercambio de información en todas las actuaciones. Bien. Y para el acceso ágil a la información sobre los riesgos y el intercambio, la red tiene una serie de documentos. La red contendrá a. El Mapa Nacional de Riesgos de Protección Civil, como instrumento que permite identificar las áreas geográficas susceptibles de sufrir daños por emergencias o catástrofes. B. Los catálogos oficiales de actividades que puedan originar una emergencia de protección civil, incluyendo información sobre los centros, establecimientos y dependencias en que aquellas se realicen, en los términos que reglamentariamente se establezcan. C. El registro informatizado de los planes de protección civil, que los integrará a todos en los términos que reglamentariamente se establezcan. D. Los catálogos de recursos movables, entendiendo por tales los medios humanos y materiales, gestionados por las AAPP o por entidades de carácter privado, que puedan ser utilizados por el sistema en caso de emergencia. E. El Registro Nacional de Datos sobre Emergencias y Catástrofes, que incluirá información sobre las que se produzcan, las consecuencias y pérdidas ocasionadas, así como sobre los medios y procedimientos utilizados para paliarlas. F. Cualquier otra información necesaria para prever los riesgos de emergencias y facilitar el ejercicio de las competencias de las AAPP en materia de protección civil, en los términos que reglamentariamente se establezcan. Bien, vemos que estamos en la fase de anticipación y todo esto es antes de que ocurran las cosas. Vamos a hacer un mapa nacional de los riesgos que pueden ocurrir,
riesgo por un lado, actividades que pueden originar la emergencia. El riesgo es algo que no lo podemos prever. Ahora, actividades que pueden originar una emergencia, obviamente, pues las empresas que usan productos peligrosos. Los planes, un registro informatizado de los planes que veremos a continuación. Los planes más los recursos que se pueden movilizar, que tenemos. Y luego un registro histórico sobre emergencias y catástrofes que han ocurrido y cualquier otro. Bien, la pregunta aquí era, ¿contendrá la red? Y nos hablan de todas. El registro informático, informatizado, el mapa nacional de riesgos, lo pone cambiado de orden, el registro nacional de datos y pues todo lo descrito en las operaciones, en las opciones anteriores. Autoridades competentes, administraciones públicas competentes, ya no la AG. AAPP competentes, proporcionarán los datos necesarios para la constitución de la red y tendrán acceso a la misma, de acuerdo con los criterios que se adopten en el Consejo Nacional de Protección Civil. Bien. Vamos a la parte B, prevención. Hemos hablado de la anticipación. Ya sabemos lo que hay, es una cuestión de tipo teórico, pero ahora vamos a poner manos a la obra, vamos a prevenirlos. Prevención de riesgos de protección civil. Poderes públicos promoverán la investigación de las emergencias, para evitar que se reiteren, y el aseguramiento del riesgo de emergencias, para garantizar la eficiencia de la respuesta de la sociedad ante estos sucesos de manera compatible con la sostenibilidad social, económica y fiscal. AAPP promoverán la realización de programas de sensibilización e información preventiva a los ciudadanos y de educación para la prevención en centros escolares. Bien, insisto, teníamos la anticipación y con aquello que hemos anticipado ahora vamos a prevenirlos. Ya tenemos en la anticipación los datos, aquí tenemos estos datos y vamos a prevenirlos incluso en centros escolares. ¿Cuál es la política de prevención entonces? Política de prevención. Consiste en el conjunto de medidas y acciones encaminadas a evitar o mitigar los posibles impactos adversos de los riesgos y amenazas de emergencia. Bien, todo esto conlleva la necesidad de tener dinero, que es el Fondo de Prevención de Emergencia. Aún no hemos llegado a la emergencia, ¿eh? El fondo, que lo gestiona el Ministerio del Interior en la Administración General del Estado, con actividades preventivas. Fondo de Prevención de Emergencias. Gestionado por el Ministerio del Interior para financiar, en el ámbito de la AIDS, las actividades preventivas siguientes. A. Análisis de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos. B. Mapas de riesgos de protección civil. Esto es algo que ya lo habíamos visto en la anticipación, pero aquí nos habla que hay que crear, obviamente, ante la medida que hemos estudiado de anticipación, hay que poner este dinero. Programas de sensibilización e información preventiva a los ciudadanos. D. Programas de educación para la prevención en centros escolares. E. Otras actividades de análogo carácter que se determinen. El Ministerio del Interior podrá suscribir instrumentos de colaboración con otros departamentos ministeriales, con otras AAPP y con entidades públicas o privadas, para la realización de las actividades recogidas en este capítulo, que serán financiadas total o parcialmente con cargo al fondo. Bien, aquí lo dice claro, serán financiadas todas las actividades de forma total o parcial, porque puede ser que también las comunidades autónomas tengan que poner algo con cargo al fondo de prevención. Vamos a ver entonces la red de alerta de protección civil. Ya estamos preparando, como ya estamos previniendo, tenemos la anticipación, hemos estudiado la misma, y ahora para prevenir vamos a crear una red de alerta nacional. Red de Alerta Nacional de Protección Civil. Sistema de comunicación de avisos de emergencia a las autoridades competentes en materia de protección civil,
sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, a fin de que los servicios públicos esenciales y los ciudadanos estén informados ante cualquier amenaza de emergencia. Bien, aquí ya aparece el Centro Nacional famoso, que tiene un gran papel en este asunto de protección civil. Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil. La gestión de la red corresponderá al Ministerio del Interior, a través de este centro. Bien, en realidad, dice, la gestiona el Ministerio del Interior, pero quien trabaja la red de alerta, es el Centro Nacional. Todos los organismos de las AAPP que puedan contribuir a la detección, seguimiento y previsión de amenazas de peligro inminente para las personas y bienes comunicarán de inmediato al centro cualquier situación de la que tengan conocimiento que pueda dar lugar a una emergencia de protección civil. Órganos competentes de coordinación de emergencias de las CCAA, serán cauce tanto para la información de las emergencias de protección civil al centro. Transmisión de la alerta a quien corresponda. Bien, segunda fase resuelta. Ya hemos estudiado, hemos anticipado, hemos prevenido y ahora vamos ya a planificar. Todavía no se ha producido el riesgo, no se ha materializado, no hay catástrofe todavía. Tercera, la planificación. Aquí es donde tienen un gran papel los planes. Esto es de mucho interés para el examen. Planificación. Norma básica de protección civil. Previo informe del Consejo Nacional será aprobada mediante Real Decreto a propuesta del titular del Ministerio del Interior. Bien, esto es una ley, lo que estamos hablando es una ley, pero después hay que dar una norma básica, que ya es mediante Real Decreto, o sea, de forma reglamentaria, informa al Consejo Nacional, que es el que entiende del tema, y mediante Real Decreto a propuesta del Ministerio del Interior. Lo tenemos muy claro. ¿Qué establece esta norma básica? Las directrices básicas para la identificación de riesgos de emergencias y actuaciones para su gestión integral. El contenido mínimo y los criterios generales para la elaboración de los planes de protección civil. Y del desarrollo por los órganos competentes de las actividades de implantación necesarias para su adecuada efectividad. Bien, dice que son normas básicas. Recordáis cuando hablábamos de la legislación básica, son conceptos generales en los que se van a basar los planes. A la hora de hacer un plan, tendremos que acudir a lo que nos dice la norma básica. La norma básica es en general, ¿no? Directrices básicas, identificación de riesgos y emergencias, y nos dice el contenido mínimo y los criterios generales para elaborar estos planes de protección que vamos a ver ahora y las actividades para implantarlos. Planes de protección civil. Son los instrumentos de previsión del marco orgánico funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las personas y de los bienes en caso de emergencia. Del esquema de coordinación de las distintas AAPP llamadas a intervenir. Bien, aquí vamos a hacer una anotación. Marco, ¿cómo vamos a organizar y funcionar aquellos mecanismos que permitan ya la movilización de los recursos humanos y materiales? Aquí ya se va a hablar de qué es lo que hay que hacer en ese caso y también del esquema de coordinación de todas las administraciones públicas que van a intervenir en sofocar el riesgo. Instrumentos de previsión, es decir, nos dice organización y funciones. Mecanismos que permitan la movilización de los recursos humanos y materiales y el esquema para coordinación de las distintas administraciones públicas. Vamos a ver entonces los planes de protección civil.
planes de protección civil deberán contener programas de información y comunicación preventiva y de alerta que permitan a los ciudadanos adoptar las medidas oportunas para la salvaguarda de personas y bienes, facilitar en todo cuanto sea posible la rápida actuación de los servicios de intervención, y restablecer la normalidad rápidamente después de cualquier emergencia. La difusión de estos programas deberá garantizar su recepción por parte de los colectivos más vulnerables. Bien. Dice, permite a los ciudadanos adoptar las medidas. Facilitar la rápida actuación de los servicios de intervención. Restablecer la normalidad rápidamente. Y eso tiene que llegar también a las personas, los colectivos más vulnerables. En su contenido se incorporarán medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad, en especial, las encaminadas a asegurar que reciben información sobre estos planes. Bien. Vamos a ver los tipos de planes que ya tenemos aquí, mucho para mirar. Vamos a ver. Esto. Bien. Tipos de planes. El Plan Estatal General. Los planes territoriales, de ámbito autonómico o local. Los planes especiales. Bien. Estos son planes generales, el del Estado, el estatal, territoriales, de autonomías o local, provincias o municipios, y planes especiales que veremos lo que es. Y luego finalmente estarán los planes de autoprotección, que eso es un plan ya interno de las empresas. Por tanto, estos tres deben ser informados por el Consejo Nacional para que estén adecuados al sistema nacional. En realidad es que estén adecuados a la norma básica de protección civil, que es la que va a decir cómo se hacen estos planes. Repetimos. El Plan Estatal General. Los planes territoriales, de ámbito autonómico o local. Los planes especiales. Estos deberán ser informados por el Consejo Nacional, a los efectos de su adecuación al sistema nacional. Los planes de autoprotección. Bien, los planes de autoprotección no están, no deben ser informados, eso ya lleva otro tipo de cosas. Vamos a dilucidar cada uno. Bueno, aquí la pregunta es, ¿cuál no es un plan de protección civil? El plan especial local. No. Hay local, plan territorial, territorio. Ya veremos después que los planes especiales no pueden ser locales. Y la otra es, ¿qué tipo de plan se elabora riesgo de emergencia en el territorio de una comunidad autónoma? Pues plan territorial de ámbito autonómico. Muy sencillo. Vamos a hablar del plan estatal general del Estado. Plan Estatal General, desarrolla la organización y los procedimientos de actuación de la EIT para prestar apoyo y asistencia a las otras AAPP, en casos de emergencia de protección civil. Así como ejercer la dirección y coordinación del conjunto de las AAPP en las emergencias declaradas de interés nacional. La aprobación corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior. Bien, aquí hacen dos cosas. Si es una emergencia de administraciones públicas, que no es de todo el Estado, pues para apoyar y asistirlos. Y cuando sean declaradas de interés nacional, obviamente va a llevar la dirección y la coordinación, porque cuando son de las administraciones públicas, ellas llevarán a la dirección y coordinación, o sea, sobre todo la dirección, y el Estado apoyará y asistirá. Sin embargo, en la declarada de interés nacional, ahí sí que ya afecta a varias provincias, en fin, es algo demasiado, pues aquí ya sería la dirección y coordinación. Este plan estatal, pues lo propone, como siempre, el Ministerio del Interior y tiene categoría para que lo apruebe el Gobierno. Planes de los territorios. Planes territoriales,
todos aquellos que se elaboran para hacer frente a los riesgos de emergencia que se puedan presentar en el territorio de una CA o de una EL. El territorio de una comunidad autónoma, de una provincia o de un municipio. Esto ya su aprobación es por la autoridad competente. Serán aprobados por la AP competente, autonómica o local, de conformidad con lo previsto en su legislación específica. Bien, vamos a ver ahora los planes especiales. Estos ya no tienen un componente territorial, sino son riesgos específicos. Planes especiales. Planes especiales, los que tienen por finalidad hacer frente a los riesgos de inundaciones, terremotos, maremotos, volcánicos. Veis que esto ya no tiene que ver con un territorio en concreto, sí, sino que es donde ocurre un volcán, donde ocurre el volcán. O un fenómeno meteorológico, una inundación. Son planes especiales para sucesos concretos y especiales. Fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen sustancias químicas, biológicas, nucleares o radiactivas, accidentes de aviación civil y en el transporte de mercancías peligrosas, así como los relativos a la protección de la población en caso de conflicto bélico y aquellos otros que se determinen en la norma básica. Podrán ser estatales o autonómicos, en función de su ámbito territorial de aplicación, y serán aprobados por la AP competente en... Bien, en cada caso, vale. Puede ser del Estado, plan especial del Estado o autonómico. Aquí ya no existe local, no existe la provincia ni el municipio, sino el Estado o autonómicos. Y ahora nos da una puntualización. Los relativos al riesgo nuclear y a la protección de la población en caso de conflicto bélico serán, en todo caso, de competencia estatal, sin perjuicio de la participación en los mismos de las administraciones de las CCAA y EELL, según se establezca en la norma básica. Planes de autoprotección, establecen el marco orgánico y funcional previsto para los centros, establecimientos, instalaciones o dependencias. Bien, ya vemos que este plan de autoprotección es la organización y el funcionamiento en centros concretos. Centros, establecimientos, instalaciones o dependencias. Dependencias recogidas en la normativa aplicable, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos de emergencia de protección civil sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada en esas situaciones. Bien, lo dejamos aquí para continuar. La pregunta era, ¿cuál de estos, cuál es el que tiene por finalidad hacer frente a los riesgos de terremotos? Obviamente, sencillísimo, el plan especial. Seguiremos con la respuesta inmediata de la fase de recuperación y la evaluación del sistema. Y con eso prácticamente, y volveremos sobre lo que son las emergencias de interés nacional. Y a continuación tendremos una tercera, que son los recursos humanos y demás, que eso ya lo veremos después. Muchas gracias, espero haberos servido y enseguida estamos otra vez por las 69 preguntas.